Si tú le quitas a un niño las redes sociales, le quitas a esos amigos, juegan con un argentino y con un chico en Estados Unidos y con otro chico en Andalucía, los aíslas. Trasladarle la responsabilidad del Estado es una estupidez. Es como trasladarle la responsabilidad de la escuela. Usted está para educar. Si no está bien, no sabe educar, no los tenga. Consígase un hámster. El que hablara de la medida de frase de restringir el acceso al móvil para los menores de 15 años. A ver. Sí, mira. Francia ha decidido que en las escuelas no pueden usar el teléfono. Te voy a decir una cosa. Mi hijo en la secundaria, los últimos años de secundaria, no podía usar el teléfono en la escuela. No te podía tener el teléfono encendido en la escuela. Lo entiendo. Primero que nada, no se distraen en clase. Segundo, pues en el recreo socializan con sus compañeritos, y no con los compañeritos con los que socializan en vivo o virtualmente fuera de la escuela. Me pareció muy bien, ¿eh? Un rato que allí están en la escuela, no están con el teléfono. Magnífico. Soy un gran defensor de la tecnología, no lo olviden ustedes. Bueno. Pero lo que ha dicho también Francia es que se prohíbe que los chicos menores de 15 años estén en redes sociales. Nadie menor de 15 años puede abrirse una cuenta y los que ya tienen cuentas abiertas, Francia le pide a las plataformas que cancelen esas cuentas. Punto 1. Es un brindis al sol. Si yo digo que tengo 18 años, ¿cómo comprueban que no lo tengo? Estoy apuntando en mi teléfono. ¿Cuántos años tienes? 19, teniendo 14 o 13 yo, ¿no? No, pues, muéstrame una identificación. Vas con tu hermano, tu amigo, tu primo, tu socio. Oye, préstame tu identificación. Esto soy yo. Es decir, no nos hagamos tontos. Pero hay otra cosa. A los 11, 12, 13 años, los chicos hoy socializan por redes sociales. Si tú le quitas a un niño de 14 años las redes sociales, le quitas a sus amigos. No a sus amigos de la escuela o a sus amigos del barrio. Le quitas a esos amigos que tienen aquí en Gijón, pero que juegan con un argentino y con un chico en Estados Unidos y con otro chico en Andalucía, al otro lado de la península ibérica. Se los quitas, los aíslas. El argumento es que la pantalla aísla a los chicos. Cuando tú ves a los chicos, ¿qué haces, hijo? Estoy hablando con mi novia. ¿Por qué no la viste hoy? Porque no pudo, pero bueno, por lo menos hablamos un rato. Antes esto se hacía por teléfono y era muy molesto, era mucho más molesto que ahora, que mandarse mensajes y arrumacos o quedar con los amigos. ¿Cómo quieres que queden los chicos con los amigos si no tienen redes sociales? Por teléfono no lo van a hacer. No puedes tener WhatsApp, no puedes tener Facebook, no puedes tener TikTok, no puedes tener Instagram, no puedes tener... Entonces, aíslas a los chicos en realidad. ¿Qué es esto? Es el viejo truco de, mira, como esto podría tener ciertos peligros, y hay algunos que dicen que tienen gravísimos peligros, sobre todo algunos que nunca han hecho un solo estudio al respecto, vamos a prohibirlo. Siempre es la peor solución, ¿eh? Lo van a seguir usando, pero clandestinamente. Van a aprender que deben infringir las reglas para poder estar a gusto, para poder hablar con sus amigos, para poder preguntar sobre la clase. Yo me estoy preguntando si redes sociales también es Teams, porque mucho de secundaria o de lo que hace ahora mi hijo en formación profesional se hace a través de Teams. No, es que yo tengo 14 años y acabo de entrar a hacer mecánica. Bueno, pues lo de Teams no puedes porque es una red social. Es idiota, es enormemente idiota. Y no es solo Francia. México, la señora esta extrañísima que México está padeciendo de presidenta, ahí dijo, ay, es que hay muchísimos estudios, enséñamelos. No los tienes. Hay mucha información de
cómo las redes sociales provocan adicción a las propias redes, provocan aislamiento social, provocan angustia en las y los jóvenes por distintas razones, y provocan incluso violencia también. ¡Ay, se le hace muchísimo daño a los niños! No es cierto. La comunicación no le hace daño a nadie. Tienes que limitar algunas cosas, por ejemplo, el acceso a la violencia y quizás a la pornografía, por lo menos a los menores de 13, 14, 15 años. Pero es que nosotros a los 13, 14, 15 años teníamos porno, simplemente era mucho más complicado acceder a ella, pero accedíamos. Accedíamos, por favor, que nadie finja que no accedía a porno a los 13, 14 años. Claro que accedíamos. Tienes libritos así pequeñitos, que 16 páginas no tenías más, no tenías la oferta que tienen ahora algunas plataformas, pero lo tenías. Y tenías el Playboy de tu primo, o el Hustler, que ya era mucho más heavy. Tienes que controlar el acceso a ciertas cosas, pero eso lo controlas exigiéndoles a las plataformas, pero de una manera mucho más importante. Que los padres asuman responsabilidades y no se queden en, ay, pues que el Estado me los prohíba. Porque si tú tienes un hijo adolescente y no le has enseñado a usar las redes, no le has enseñado lo que es la pornografía, no le has enseñado los peligros que tiene Internet y no le has enseñado a vivir con la precaución razonable y a entender que si ves ciertas cosas de pornografía no son la realidad, no reflejan una realidad de relaciones entre seres humanos, son fantasías tan fantásticas como matarse o robar coches ¿cómo se llama? Fundan eso y que no lo que vean en porno lo quieren hacer con sus amiguitos o amiguitas o novias, novios o lo que sea. Pero eso se lo tienes que enseñar tú como padre. Trasladarle la responsabilidad del Estado es una estupidez. Es como trasladarle la responsabilidad de la escuela. Ay, que en la escuela se hagan cargo de mi hijo. No, mira, la escuela está para informar. Usted está para educar. Si no está bien, no sabe educar, no los tenga. No los tenga. Si hace un hámster. Yo creo que es un error, pero como ya he dicho en muchas ocasiones, lo he visto a lo largo de toda mi vida. El culpable de todos los problemas de los jóvenes fue, a lo largo de mi existencia, la televisión. Muchas horas de pantalla al día, decían. Y había estudios, supuestamente, estudios más falsos que $1 con la cara del rico MacPato, pero eran estudios. La televisión, el rock, los cómics, el rock, el cine de terror. Y ahora le toca a las pantallas. Siempre se busca un culpable sencillo, simple, de comportamientos complejos como pueden ser los problemas que tenga un adolescente. Y se pretende que eso se resuelva por la vía más fácil, prohibiéndolo. ¿Alguna vez prohibir algo ha resuelto los problemas de los adolescentes? No. Sobre todo porque son problemas complejos y distintos. Dos adolescentes pueden comportarse de una manera muy parecida por motivos radicalmente diferentes. Los adolescentes son así. Es una estupidez tan grande como decir los argentinos son así, o los mexicanos son así, o los españoles son así. No son. Y lo sabemos. Pero nos molesta aquí arriba. Queremos sencillez, simpleza y que nos resuelvan el problema para podernos nosotros dedicar a nuestras cositas. Parece muy mal.